21 de mayo de 1982, 2:31 de la madrugada. El frío de Malvinas no es un frío normal. Es un frío que se mete en los huesos, que muerde la carne a través del uniforme de combate y se ríe de la lana del pullover. Es un frío húmedo, casi líquido, que huele a turba mojada y a soledad. El teniente primero Carlos Esteban, jefe de la sección de combate Güemes del Regimiento 25, siente ese frío en el alma mientras está de pie en el puesto de observación improvisado en las alturas de Puerto San Carlos. Apenas tiene 20 y pico de años, pero la guerra lo ha envejecido una década en cuestión de semanas. En sus manos, manchadas por la tierra helada y la pólvora, sostiene unos binoculares de campaña, un modelo viejo, pero confiable. El vidrio está empañado por su propio aliento. Los limpia con el dorso del guante y vuelve a mirar. Mira hacia el estrecho de San Carlos. La noche es casi total, una oscuridad espesa solo rota por una luna pálida y enferma que se asoma entre jirones de nubes. Lo que ve primero no son luces, sino ausencias. Manchas más oscuras contra la negrura del agua. Siluetas que no deberían estar ahí. Lo que ve lo obliga a bajar los binoculares, a frotarse los ojos con incredulidad. Piensa en el cansancio, en las horas sin dormir, en el mate cocido demasiado amargo que le quema el estómago. Quizás son solo sombras, juegos de la niebla helada que se levanta del estrecho como un fantasma. Vuelve a mirar. No, la puta madre, no son sombras. El horizonte está lleno de barcos. No son decenas. Son incontables. Parecen una ciudad flotante, una invasión de otro mundo emergiendo de la bruma. Desde su posición elevada, puede distinguir las formas amenazantes de la primera línea, fragatas y destructores, con sus perfiles angulosos diseñados para matar. Detrás de ellos, las moles gigantescas de los transportes de desembarco, barcos que parecen imposibles, como el HMS Fearless y el Intrepid, y más allá, una silueta colosal que solo puede ser el SS Canberra, el crucero de lujo reconvertido en buque de tropas. Más atrás, la línea se difumina en la niebla matutina, pero sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que hay más, muchos más. 2 portaaviones, el Hermes y el Invincible, el corazón de acero de esta Task Force 317 de los gringos. El teniente Esteban ha servido en el ejército argentino desde que era un pibe. Cree en la patria, en el honor, en el coraje de sus hombres, la mayoría colimbas de 18 años que hace 3 meses estaban en sus casas en Corrientes o en el conurbano bonaerense. Ha visto el poder de fuego de su regimiento. Ha visto lo que la garra y el corazón pueden hacer. Pero esto es diferente. Esto no es un ejército que ataca. Esto es el poderío tecnológico de la OTAN cruzando 12.000 kilómetros de océano para aplastarlos. Esteban se lanza hacia el teléfono de campaña, el magneto chirriando como un grito de auxilio en el silencio de la noche. La línea lo conecta directamente con el puesto de mando en Puerto Argentino. Del otro lado, la voz somnolienta de un oficial de comunicaciones. Comuníqueme con el general Menéndez, carajo. Es urgente, grita, la voz rota por la adrenalina. Pasan segundos que se sienten como horas. Finalmente, la voz grave y cansada del gobernador militar, el general Mario Benjamín Menéndez, responde. General, soy el teniente primero Esteban. Están acá. Están en el estrecho. Hay una pausa. ¿Qué está viendo, teniente? Todo, mi general. Toda la flota. El desembarco ha comenzado en todos los sectores. La cantidad de barcos es imposible de contar desde mi posición. Es apocalíptico. Menéndez ya lo sabe, o al menos lo intuye. Los pocos radares argentinos que funcionan intermitentemente han estado pintando ecos fantasmales desde la medianoche. Pero la pregunta que hace a continuación revela lo que realmente quiere saber, la cruda realidad que necesita cuantificar. ¿Cuántas lanchas de desembarco puede contar, Esteban? Deme un número aproximado. Carlos Esteban vuelve a pegar los ojos a los binoculares. Apunta hacia la bahía, donde las siluetas más pequeñas se desprenden de los buques nodriza y enfilan hacia la costa como una plaga de insectos metálicos.
Cuenta las embarcaciones LSU y LSVP que se acercan directamente a su sector, a las playas de Bahía Azul y Fanning Head. 1, 2, 5, 10, 20. Deja de contar. Le tiemblan las manos. Hay demasiadas, mi general. Más de 200 en mi sector, solo en mi sector y siguen llegando, la puta madre. Son como hormigas. Hay un silencio de 3 segundos en la línea telefónica, un silencio cargado de estática y de una verdad insoportable. Entonces Menéndez dice algo, no como un general, sino como un hombre que acaba de ver el abismo, algo que quedará grabado a fuego en los informes de guerra. Esteban, ¿se acuerda cuando nos dijeron desde Buenos Aires que los ingleses no se atreverían a venir? ¿Que no tenían los cojones ni la capacidad para una operación a esta escala? La voz del general es amarga como la hiel. Viejo, creo que alguien nos mintió. Esteban no responde. No hay nada que responder. Los hechos están frente a él, una flota monstruosa llenando todo el horizonte visible, borrando la noche con su presencia abrumadora. Lo que Esteban y Menéndez comprenden en ese instante es algo que el alto mando, la junta militar en su delirio de poder, había negado sistemáticamente. Los británicos no habían entrado en modo de guerra. El Reino Unido, con el respaldo total de Estados Unidos y la OTAN, había transformado toda su economía y su poderío naval en una sola máquina de guerra, un puño blindado que había cruzado medio mundo para golpearlos. Los números, si los hubieran conocido en detalle, los habrían hecho llorar de impotencia. Para la Operación Sutton, los británicos habían reunido la Task Force 317, más de 100 buques. No es una estimación. Es el número exacto. De esos barcos, 43 eran buques de guerra de la Royal Navy, incluyendo 2 portaaviones, destructores y fragatas equipadas con la última tecnología en misiles. 50 y tantos eran buques de la Flota Real Auxiliar y buques mercantes requisados, los famosos Stuft, una proeza logística que convirtió transatlánticos de lujo y cargueros en transportes de tropas y pertrechos en cuestión de semanas. Argentina, en comparación tenía en toda su flota de mar, en junio de 1982, una fuerza que no podía ni soñar con enfrentar eso en mar abierto, especialmente después del hundimiento del Belgrano, que había dejado a la flota principal anclada en puerto por temor a los submarinos nucleares. Los británicos habían traído el poder naval de una potencia mundial a un solo estrecho de 80 kilómetros de costa desolada. Pero los barcos son solo el comienzo. A las 7:15 de la mañana, con las primeras luces del alba tiñendo de gris el cielo plomizo, la sinfonía del infierno comienza. El bombardeo naval se desata con una furia que parece querer desgarrar las islas de raíz. El teniente Esteban está agazapado en su pozo de zorro, la tierra tiembla bajo sus pies, el aire vibra con el rugido de los cañones de 114 milímetros de las fragatas. Acaba de recibir por radio los primeros informes de bajas de las otras defensas costeras. Los números no tienen sentido. Puesto Fanning Head, mi teniente. El cañón sin retroceso de 105 fue alcanzado. Sin novedad de los sirvientes. Fuego naval eliminó el 60% de las posiciones. Sección Gato, en la ladera del monte Sussex un nido de ametralladora Mac destruido por fuego directo de una fragata. Nos están tirando con una precisión quirúrgica, la puta que los parió. Esteban tiene en su mapa, dibujado a mano sobre un plástico mugriento, todas las posiciones defensivas argentinas a lo largo de San Carlos. Son unos pocos puntos fortificados con lo que tienen, pozos de zorro, algunos refugios de turba y piedra, y el coraje de los pibes. Estas defensas fueron diseñadas por oficiales que pensaban en una guerra de infantería, no en esto. El propio general Galtieri, en uno de sus discursos en Plaza de Mayo, había dicho, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Esteban aprieta los dientes con rabia. Está empezando a comprender que Galtieri tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. La batalla no sería para los ingleses, sería para ellos, para los pibes de 18 años congelándose en un pozo. Porque lo que está destruyendo las defensas argentinas no es solo la cantidad, es la precisión coordinada a una escala tecnológica que ellos no pueden ni comprender. A las 8 en punto de la mañana,
el bombardeo naval entra en su fase de supresión de fuego directo. Las fragatas HMS Antelope y HMS Arden se acercan a la costa, disparando sus cañones principales contra blancos específicos, posiciones que han sido identificadas con una exactitud escalofriante. «Saben dónde estamos, mi teniente». Es como si estuvieran mirando por encima de nuestro hombro, grita un corimba a su lado, el rostro pálido de terror. Y era verdad. Lo que no sabían era que la inteligencia satelital estadounidense le estaba proporcionando a la flota británica las coordenadas exactas de cada posición argentina, cada trinchera, cada cañón. Cada proyectil que cae no es al azar, es una sentencia de muerte teledirigida desde el espacio. Los refugios argentinos fueron diseñados para resistir fuego de mortero, quizás artillería de campaña. No fueron diseñados para esto. El puesto de observación del propio Esteban, en las alturas de San Carlos, tiene un cañón sin retroceso de 105 milímetros en una posición de turba reforzada. A las 8:17, un proyectil de la HMS Ardent impacta a menos de 10 metros. La onda expansiva lo lanza por los aires, la tierra y las piedras llueven sobre él. La explosión mata instantáneamente a los 3 conscriptos que operaban el cañón y deforma el tubo del arma, dejándola como un trozo de metal retorcido e inútil. El teniente Esteban se levanta de los restos de la posición, con los tímpanos reventados y un zumbido agudo en la cabeza. La metralla le ha abierto una herida en el brazo izquierdo. Mira hacia el mar. Los barcos siguen ahí, cientos de ellos, y siguen disparando, imperturbables, metódicos, infernales. Esteban comprende algo que cambia su entendimiento completo de la guerra. No importa cuántos barcos logren dañar sus pilotos de la Fuerza Aérea en sus vuelos suicidas. No importa cuántos aviones Sea Harrier derriben con artillería antiaérea. Los británicos, apoyados por la OTAN, simplemente traerán más. Más rápido de lo que Argentina puede destruirlos. Los números lo confirman, aunque él no los conoce. En abril de 1982, el Reino Unido movilizó una flota que cruzó 12.000 kilómetros en pocas semanas. Argentina no podría haber montado una operación logística ni a la mitad de esa distancia. La diferencia más devastadora no estaba en el coraje, estaba en la capacidad de sostener la guerra. Los talleres navales de Portsmouth y Devonport trabajaron 24 horas al día para poner a punto la flota. Argentina, en comparación, luchaba para mantener operativos sus viejos destructores y corbetas. Esto no era superioridad industrial, esto era una diferencia de paradigma. Un imperio tecnológico contra una nación del sur con más corazón que recursos. A las 10:30 de la mañana, el general Menéndez recibe un teletipo cifrado del continente. Es del Estado Mayor Conjunto, el comando directo del presidente Galtieri y el almirante Anaya. El informe solicita una evaluación táctica optimista de la situación en San Carlos. Menéndez lee la palabra optimista y siente ganas de vomitar. Dicta su respuesta al telegrafista, con voz carente de toda emoción. El enemigo ha desembarcado con fuerzas abrumadoras en todos los sectores. La resistencia inicial ha sido heroica. Pero las defensas costeras están siendo sistemáticamente neutralizadas por fuego naval y aéreo de intensidad sin precedentes. Solicito apoyo aéreo inmediato y masivo. Necesitamos un milagro. Lo que Menéndez no escribe, pero si dice en voz alta a su jefe de Estado Mayor, es más revelador. Se pasa una mano por la cara, el cansancio marcándole surcos profundos en la piel. Nos dijeron que la ayuda tecnológica de Estados Unidos a los británicos era propaganda. Nos dijeron que sus misiles eran defectuosos. Nos dijeron que los Kelpers nos recibirían como libertadores. Lo que estoy viendo desde esta madrugada sugiere que nos mintieron en todo, Overs. Su jefe de Estado Mayor, un coronel de la vieja escuela, responde con voz queda: mi general, los informes de inteligencia que recibimos en abril indicaban que el misil aire-aire que usaban los Sea Harrier, el Sidewinder AIM-9L, era una versión apenas mejorada del modelo anterior. ¿Recuerda que Anaya dijo que nuestros pilotos eran mejores y que eso compensaría cualquier diferencia? Menéndez asiente, la mandíbula apretada. El coronel continúa.
Los informes de la Fuerza Aérea de esta mañana son una carnicería. Nuestros pilotos vuelan hacia la flota, valientes como leones, pero los Jerries los esperan arriba, fuera del alcance de nuestra artillería, y los bajan de a uno. El Sidewinder no falla. Mi general. Puede ser disparado desde cualquier ángulo. Nuestros pilotos no tienen cómo escapar. Si tienen esa capacidad para una sola operación, entonces los informes que nos dieron no eran propaganda, eran una sentencia de muerte. Los números reales eran aún más brutales. El AIM-9L Sidewinder, suministrado de urgencia por Estados Unidos a los británicos, era un arma revolucionaria. La llamada capacidad al aspect significaba que podía enganchar un objetivo por el calor del fuselaje, no solo por el escape del motor. Los pilotos argentinos, volando sus viejos A4 Skyhawk o los Mirage sin la aviónica adecuada, estaban acostumbrados a tácticas evasivas que eran inútiles contra este misil. Era como llevar un cuchillo a un tiroteo con armas láser. Y esos misiles llegaban a las Malvinas en un puente aéreo logístico impecable que se extendía desde Inglaterra hasta la isla Ascensión y de ahí a la flota. Una proeza logística que Argentina, aislada y embargada, no podía ni imaginar. La diferencia en concentración de fuerza era devastadora. A las 2 menos cuarto de la tarde, el teniente primero Esteban observa desde su pozo, ahora un cráter humeante, como las lanchas de desembarco continúan llegando a la playa. Ha estado contando oleadas durante casi 12 horas. Primera oleada, al amparo de la oscuridad. Segunda oleada, al amanecer. Tercera oleada, a media mañana. Las oleadas continúan cada 30 o 45 minutos. Es un sistema de rotación continuo, una cinta transportadora de muerte. Las embarcaciones desembarcan tropas de los Royal Marines y paracaidistas, jeeps, cañones, cajas de municiones. Regresan a los transportes principales, recargan y vuelven. Esteban ha participado en ejercicios de desembarco anfibio. La Operación Rosario, la recuperación de las islas el 2 de abril, fue considerada un éxito logístico argentino. Argentina desembarcó aproximadamente 2.500 hombres en las primeras 48 horas. Los británicos están desembarcando 5.000 hombres en San Carlos solo en las primeras 24 horas. Y eso es solo el comienzo. Para el final de la semana, habrán desembarcado una brigada entera con todo su equipo. Pero lo que más impresiona a Esteban no es el número de soldados, es el equipo que traen consigo. La tecnología que los envuelve como un aura de invencibilidad. Los visores nocturnos, las radios con salto de frecuencia que no pueden ser interceptadas, el equipo para el frío que los hace parecer astronautas mientras sus propios pibes tiritan con principio de congelamiento. A las 3:20, recibe un informe por radio de un puesto de observación avanzado cerca de la estancia de San Carlos. La voz del cabo suena temblorosa. Blindados, mi teniente. Blindados ingleses confirmados en la playa. Identificados como tanques ligeros Scorpion y Scimitar. Conteo inicial, más de 30 vehículos visibles, y siguen bajando. Esteban conoce los informes de inteligencia sobre esos vehículos. El Estado Mayor los había descrito como tanques de reconocimiento, con un blindaje ligero, vulnerables a sus cañones sin retroceso. El Scorpion no es superior tácticamente a un tanque pesado, pero son rápidos, ágiles, y hay 30 de ellos en esta playa, en un solo sector, en el primer día. Y lo más importante, no están solos. Vienen apoyados por helicópteros, por la artillería naval y por una infantería profesional y perfectamente equipada. Y aquí está la diferencia crucial. Cuando un corimba argentino lograba destruir un Scorpion con un acto de heroísmo increíble, los británicos simplemente desembarcaban otro, y otro, y otro. El coraje argentino era inmenso, pero finito. El material de guerra británico parecía inagotable. A las 18 horas, el general Menéndez recibe la llamada que ha estado esperando y temiendo. Es del continente, una línea segura y directa con la Casa Rosada. Es el propio Galtieri. Su voz, normalmente resonante y llena de soberbia, suena extrañamente hueca. ¿Menéndez? Dígame honestamente, ¿podemos rechazarlos? Podemos echarlos al mar.
Menéndez responde con una honestidad brutal, la honestidad de un hombre derrotado. Mi presidente. Si hubiéramos tenido nuestra fuerza aérea operando desde las islas, con pistas adecuadas y misiles como los de ellos, quizás. Si hubiéramos previsto este punto de desembarco, quizás. Pero ahora están en tierra. Señor. Están desembarcando más rápido de lo que podemos contraatacar. Cada hora que pasa, su cabeza de playa se hace más fuerte. Sus barcos continúan trayendo más hombres, más cañones, más tecnología. Y nuestros pibes están peleando con fusiles y bayonetas. Galtieri guarda silencio durante 5 segundos. Entonces dice algo que Menéndez recordará el resto de su vida, una frase que encapsula toda la tragedia de esa guerra. Yo sabía que tenían capacidad industrial. Lo que no comprendí, lo que nadie me dijo, es que contarían con el apoyo de toda la OTAN. Que convertirían toda esa capacidad en un solo martillo y nos golpearían con él hasta hacernos polvo. Esto no es guerra, Menéndez, esto es una ejecución tecnológica. Esa es la revelación. Lo que los oficiales argentinos comprendieron el 21 de mayo no fue que los británicos tenían mejores soldados, aunque eran profesionales de élite. No fue que tenían mejores tácticas, aunque las tenían. Fue que Estados Unidos y el Reino Unido habían resuelto la guerra de una manera que la Junta Argentina nunca había considerado. Convirtieron la guerra en un problema de logística y tecnología. Los ingenieros argentinos diseñaban soluciones ingeniosas con los recursos limitados que tenían, como los misiles Exocet montados en aviones Super Étendard. Una proeza de la ingeniería criolla que hundió el Sheffield. Argentina produjo un puñado de esos éxitos. Los británicos, mientras tanto, tenían a su disposición todo el arsenal de la OTAN. Cuando un destructor británico era hundido, la información satelital se actualizaba para proteger al resto de la flota. Cuando un Jerry era derribado, llegaban 3 más en el próximo vuelo logístico desde Ascensión. La guerra se convirtió en un problema de matemáticas, y el enemigo tenía los números más grandes. A las 11:50 del 21 de mayo, el teniente primero Carlos Esteban está escribiendo su informe de situación del día, a la luz de una linterna, en lo que queda de su pozo de mando. Ha sobrevivido casi 22 horas de bombardeo naval, ataques aéreos y combate de infantería. Su sección ha sufrido el 40% de bajas, pero sigue en su posición, lista para pelear hasta el último hombre. Mira hacia la playa. Incluso en la oscuridad, puede ver las luces de las embarcaciones de desembarco que siguen llegando, incansables. El sonido de los motores diésel y las turbinas de los helicópteros es constante, un rumor de fondo que nunca se detiene, el latido del corazón de la maquinaria de guerra enemiga. Esteban termina su informe con una línea que resume todo lo que ha comprendido ese día. El enemigo no está tratando de ganar con habilidad táctica. Está tratando de ganar por peso. Y tiene suficiente peso para aplastar un continente. 3 semanas después, tras la caída de Puerto Argentino, el teniente primero Carlos Esteban es capturado por paracaidistas británicos. Es interrogado por un oficial de inteligencia, un hombre que habla un español perfecto, casi sin acento. Le preguntan cuándo supo que Argentina perdería la guerra. Su respuesta es inmediata, sin una pizca de duda. El 21 de mayo de 1982, a las 2:31 de la madrugada. Cuando miré por mis binoculares y vi el horizonte lleno de barcos. En ese momento supe que no estábamos luchando contra un ejército. Estábamos luchando contra el complejo militar industrial de la OTAN. Y una nación sola y empobrecida nunca puede vencer a un complejo industrial. La guerra de Malvinas no se perdió solo en las turberas heladas de Darwin o en las laderas de Monte London. Se perdió en los laboratorios de Raytheon que diseñaron el Sidewinder, en los centros de inteligencia de la NSA que interceptaban cada mensaje argentino, en los astilleros de la Royal Navy que alistaron una flota en tiempo récord. En las decisiones políticas de Washington que dieron luz verde al apoyo total a su aliado de la OTAN. Se perdió por el delirio de un grupo de generales en Buenos Aires que nunca entendieron que la guerra moderna no la ganan los más valientes, sino los que tienen la cadena logística más larga y la tecnología más avanzada.
Los oficiales argentinos eran soldados profesionales excelentes, y sus colimbas, héroes inolvidables. Pero ninguna cantidad de coraje puede vencer a un enemigo que puede reponer sus pérdidas 5 veces más rápido de lo que tú puedes infligirlas. Lo que comprendieron ese día en San Carlos fue la lección más brutal de la guerra moderna. Cuando una superpotencia decide convertir toda su capacidad tecnológica en una máquina de guerra, el resultado no es un ejército más grande. Es un enemigo inevitable.